Bueno, yo de esa etapa no tengo especial recuerdo porque yo salí de Los Arcos en el año 60 a estudiar en Los Paules a Pamplona, como casi todos los chavales de mi generación que nos íbamos a los frailes, que es la nomenclatura, el nombre que le dábamos, diríamos, a esta actuación, ¿no? De tal forma que yo ya no volví a Los Arcos justamente hasta después de que terminé mi carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, donde tuve como profesor al ilustre estellés José María Lacarra. Yo fui uno de los últimos alumnos de José María Lacarra y realmente me encontré con la sorpresa de que el destino, vamos a pensar que es el destino, me deparó que en el año 75 la mili y el sorteo me enviaron nada menos que a Ceuta, donde tuve, en fin, la desgracia, porque en fin, suerte no fue, de coincidir con la muerte de Franco por un lado y con la Marcha Verde, que evidentemente a nosotros nos afectó de una forma muy especial. Yo recuerdo que me enteré de la muerte de Franco a las 3 de la mañana mientras hacía guardia en el Monte Hacho, en la frontera con Marruecos, y con cierto escalofrío, porque efectivamente no sabíamos lo que iba a suceder. Bueno, el hecho cierto es que aquello era tan tremendo que yo, para matar el tiempo y el gusanillo, preparé mis oposiciones de instituto y las aprobé, y mi primer destino fue Estella. De tal forma que yo vine a Estella en el año 76 y yo fui el primer profesor que tuvo el Instituto de Estella, profesor titular, es decir, de plantilla, que tuvo el Instituto de Estella todavía ese año en el Verbo Divino. Y ahí es donde se puede decir que yo comencé un poquito, diríamos, a tomar contacto con la actividad de la zona. Yo viví durante 3 años en Los Arcos, yo era profesor del instituto, un instituto que estaba compuesto por muy jóvenes profesores, casi todos ellos penenes, y donde efectivamente la efervescencia de la transición pues se vivía con una gran intensidad. Recuerdo perfectamente los movimientos políticos, los movimientos sociales, los movimientos educativos, recuerdo las huelgas interminables que tuvimos aquellos años, recuerdo, por ejemplo, los sucesos de Montejurra, una de las cosas que más me afectaron a mí personalmente, que yo los viví con una cierta intensidad, recuerdo los funerales en San Juan, multitudinarios, y cómo en aquellos funerales es donde yo vi por primera vez, mejor dicho, asistí por primera vez a un funeral bilingüe, en castellano y en euskera, donde realmente las dos lenguas convivieron en la despedida a García Pellejero y a Aniano Santos, que era el carlista santanderino que había muerto en los sucesos, ¿no? Esto obviamente repercutía mucho en el instituto, de tal forma que el instituto era un lugar donde esta efervescencia política pues, y esta efervescencia educativa se iba viendo. El año 78, no, el 79, coincidiendo con el primer concurso de traslados, yo pasé a Irubide, en Pamplona. El Instituto Rojo y Abertzale de la ciudad, las dos cosas, Y era un instituto que concentraba, diríamos, todas las efervescencias del momento. Y yo viví en aquel instituto 3 años muy intensos. El otro día me preguntaban, y yo viví en aquel instituto un episodio que lo recuerdo perfectamente, el 23F. Y como lo conté el otro día, cuento un episodio que viene un poco al cuento, porque yo estaba concretamente de guardia aquel día, el día del 23F, a las 5 de la tarde, y el conserje se me acercó para decirme: Román, es que ha habido un golpe de Estado. Y yo le dije: Enrique, no diga usted nada, que primero yo tengo que hacer una pequeña operación. Y, hombre, solidario con las personas de mi entorno, yo me pasé clase por clase, tratando de hacer saber a determinadas personas del claustro, algunos militantes en la izquierda, vamos a decir, para que nos entendamos, españolista, y otros, sobre todo, militantes de la izquierda Abertzale, que hicieran el favor de salir por piernas, porque aquello se estaba
y efectivamente avisé a algunos de aquellos compañeros míos que esa noche no durmieron, no ya en Pamplona, sino en España, sino en el otro lado de la frontera, porque efectivamente la cosa estaba complicada y yo sabía que estaban muy involucrados con la situación. Bueno, en ese contexto resulta que, en fin, a mí tuve que hacerme cargo concretamente del instituto, es decir, en un momento en el que la elección de director era una situación absolutamente novedosa. Nosotros reclamábamos que el director debía ser elegido por el claustro. Y recuerdo que en aquella campaña electoral intensísima de 15 días, en la que dimos mitis a los alumnos, a las alumnas, a los padres, a las madres, a los conserjes, a las señoras de la limpieza, a todo el mundo, nos enfrentamos, recuerdo perfectamente, dos candidaturas: Ángel Larraya, actual concejal de Nafarroa Valle en Pillaba, y yo mismo. Y gané por los pelos, es decir, que realmente la cosa estaba muy apretada. Por lo tanto, en fin, quiero decir que el ámbito, como veis, de la docencia y el ámbito, diríamos, de la actuación política iban poquito a poquito fraguando. Estando ya en el Instituto de Estella, a mí me llamaron para ver si quería formar parte de las listas al PSOE, entonces por la Merindad de Estella, y acepté, porque iba en el número 4 y efectivamente no había ninguna posibilidad de que yo saliera. Pero me encontré con la sorpresa de que los números 2 y 3 se negaron a dar un mitin, se negaron a participar, diríamos, en lo que es la vida, con lo cual, entre Víctor Manuel Arbeloa, que era el primero, y yo, tuvimos que hacer una actividad también muy continuada en esos 15 días, que a mí me permitió entrar en contacto con otras realidades políticas que efectivamente se enfrentaban por primera vez en unas elecciones forales, ¿no? Bueno, todo esto lo cuento para que se vea que el proceso, en mi caso, fue un proceso de toma de conciencia, diríamos, un poco progresiva y continuada, que me llevó sorprendentemente, sin imaginármelo siquiera, que cuando el PSOE ganó las elecciones en el año 82, estaba yo concretamente de viaje de novios en Canarias, y me llama mi madre y me dice: oye, que se dice en el periódico hoy que te van a nombrar director provincial de educación. Bueno, yo no sabía nada, y efectivamente vine, por parte de los responsables entonces del partido, yo era independiente, yo no tenía militancia política, me ofrecieron la posibilidad de hacerme cargo de la Dirección Provincial de Educación, que insensatamente acepté, probablemente como consecuencia de la juventud y del empuje, ¿verdad? Y de no saber dónde me metía. Yo estuve 12 meses en la dirección provincial, pero fueron los 12 meses más intensos de mi vida. 12 meses intensísimos, donde uno de los objetivos esenciales, recuerdo que fue todo lo relacionado con el euskera. El anterior director provincial había sido Javier Marcotegui, responsable en aquellos momentos de la UCD, y la presencia del euskera en la enseñanza ya era de una gran intensidad. Las ikastolas ya habían iniciado su actividad, presionaban, digamos, para normalizar una situación que no tenían normalizado desde el punto de vista legal, y algunos centros públicos pretendían abrir líneas en euskera, en lo que después han sido los modelos DES. Y por lo tanto, todo eso efervescente, sin tener anclaje legal, es lo que se palpaba en el ámbito docente, no solamente de la zona posteriormente llamada vascófona, ya hablaremos, sino en el ámbito de Pamplona y el entorno, y también en otros ámbitos, pues por Estella, Tafalla y algunos otros sitios. Tuve muy claro desde el primer momento que se tenía que notar la diferencia entre un gobierno que terminaba, que era el gobierno del UCD, y un gobierno que comenzaba, que era el gobierno del PSOE. Y una de las primeras cosas que hice fue entrevistarme con los responsables de algunas ikastolas en aquel momento, justamente las que presionaban más, en las que, debo decir, yo no tenía en esos momentos especial credibilidad, y por lo tanto tratar de conseguir, bueno,
algunas pequeñas cosas que me permitieran tener un cierto margen de maniobra para poder trabajar en una línea continuada de mejora de la situación. Fui al ministerio, hablé con el ministro, entonces José María Maravall, y le dije: mira, ministro, yo creo que a mí me habéis puesto para tratar de solventar algún problema. En Navarra tenemos uno importante, que es todo lo relacionado con el euskera, y tenemos que darle cauce, tenemos que tratar de normalizarlo. El ministro me dijo: ¿y qué necesitas? Le digo: pues necesito, para empezar, algunos detalles, algunos signos que hagan ver a este sector que efectivamente vamos en serio. Y conseguí una cosa que no sé exactamente lo que es hoy, tampoco lo sabían en el ministerio, pero me lo aceptaron, y es la legalización excepcional y transitoria de algunas ikastolas, entre otras Herri Ikastola, que estaba situada concretamente en el actual convento de las Oblatas, ahí en Cuatro Vientos, actualmente Amma Oblatas, la residencia de ancianos, justamente para tratar de hacerles ver que efectivamente pretendíamos conseguir una cierta normalización. Todo ello pues, con una flexibilización a la hora de tratar de que las subvenciones llegaran y que los acuerdos llegaran. No fue nada fácil. Yo tuve mucha presión por parte de este mundo, sobre todo el mundo de la izquierda, diríamos, más radical, porque, en fin, en este ámbito de las ikastolas no todos son iguales, no todos, hay ámbitos también con diferencias ideológicas muy notables, como conocéis mucho mejor que yo. El hecho cierto es que esta presión se efectuó, esta presión existió, más de una vez estuve encerrado en mi despacho porque no me dejaban salir. Tenemos una escalera en Paulino Caballero 4 y no había más que la escalera de los vecinos, y en consecuencia si allí se ponía alguien no había manera de salir. Bueno, pero el hecho cierto es que a mí me permitió, diríamos, mostrar, porque justamente voy a un par de detalles para que os veáis, para que os hagáis una idea del contexto en el que os estoy hablando. Cuando yo llamé por primera vez concretamente a Herri Ikastola para decirle concretamente al director que pretendía bajar a visitar un centro, nunca un responsable educativo había visitado una ikastola. El conserje llamó a un profesor, el que fuera, no sé exactamente quién, y yo me presenté y le dije: mire, soy el nuevo director provincial de educación, quiero hablar con el director porque quiero bajar a ver la ikastola esta tarde. Y el profesor que estaba, era mi interlocutor, en plan de broma dijo: y yo soy el obispo de Roma. O sea que realmente no se imaginaba que efectivamente eso pudiera suceder. El inspector que me tenía que acompañar no quería bajar conmigo. Y evidentemente yo le dije que, por supuesto, delante de mí, si quería seguir como inspector, porque si no lo tenía claro. Si no me acompañaba, en ese mismo momento quedaba relevado de sus funciones. Bueno, tuvo todo el medio que acompañarme. La reunión se celebró con una cierta corrección, yo visité las instalaciones del centro por primera vez y ese mismo año asistí concretamente a uno de los actos ordinarios que celebra este ámbito en la ikastola Tantirumayu de Saca, que también fue una verdadera novedad porque era la primera vez que un responsable educativo de Navarra se acercaba a una ikastola a celebrar concretamente, pues no sé si en Nafarroa-Oñés, supongo que sería en Nafarroa-Oñés. Bien, solo 11 meses, porque inmediatamente después, ese mismo año, yo fui elegido consejero de educación, después de las elecciones habidas en el año 82, en las que el PSOE conformó un gobierno con mayoría relativa, es decir, no teníamos mayoría absoluta, un gobierno en minoría. A mí me nombraron consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud. ¿El año 83. Y claro, esa es una etapa muy crucial para el mundo en el que estamos hablando, entre otras cosas porque nosotros llegamos al gobierno en minoría, como digo, pero apoyados externamente por algunos partidos menores, entre otros
Eusko Alkartasuna, que estaban haciendo entonces, se acababa de producir la escisión, y Eusko Alkartasuna, si no recuerdo mal, tenía 4 escaños en el Parlamento con Iñaki Cabasés a la cabeza. Había un apoyo externo de Eusko Alkartasuna para la actividad de gobierno, que obviamente se manifestaba en un cierto acuerdo en materia de euskera. Los 3 objetivos fundamentales de aquella legislatura intensísima fueron tratar de asumir las transferencias en materia de educación, que entonces estaban todavía en manos del Ministerio, crear la universidad pública, poner las bases para crear la universidad pública y conseguir la normalización del euskera mediante la famosa ley del euskera o del vascuence. Bueno, a finales del 86, casi al final de la legislatura, esta ley se aprobó. Yo no os voy a contar, aunque ya es el momento para que se sepan algunas cosas, porque en fin, puedo contar lo que se sabe y algunas de las cosas que no se saben de aquella ley, que yo lógicamente viví en primera persona, porque la ley en alguna medida incluso la redacté yo personalmente, en alguna medida, no todo, es decir, otras cosas salieron lógicamente de mi departamento, y en la que los nacionalistas, debo decir, ahora puedo decirlo, que tuvieron mucho más tarea y mucha más participación de la que luego han querido decir. Hasta el punto de que mi interlocutor para aquella ley fueron Iñaki Cabasés, Jesús Hacha, José María Satrústegui, por citar 3 personas bien conocidas en este ámbito de las Ikastolas. Ellos eran conscientes de que realmente nosotros podíamos lo que podíamos. Es decir, la ley necesitaba mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Es decir, 26 votos. Y evidentemente UPN no estaba por la labor. Por lo tanto, teníamos que conseguir los votos de los partidos menores. Y los votos se consiguieron con el bloque PSOE, más el bloque PP, para entendernos, no era entonces PP, del Burgo, para entendernos, el bloque Pejeraute, el partido moderado, y algunas personas del grupo mixto que conseguimos su voto como pudimos, no voy a matizar más, como pudimos. Y los votos del ámbito nacionalista no se consiguieron, no porque hubiera un desacuerdo con la ley, que efectivamente existía, la ley para ellos era claramente insuficiente, pero yo estoy convencido, pero es una apreciación personal mía, yo estoy convencido de que si realmente los votos hubieran sido necesarios para sacar la ley adelante, algunos de los votos, no todos, pero los votos necesarios los hubiera proporcionado los partidos nacionalistas de ese momento. El problema es que, como conseguimos 26, no eran necesarios los suyos, justamente para sacar la ley adelante, y en consecuencia esa ley salió con esos votos. Bueno, ¿qué decir de la ley del euskera 25 años después? Bueno, pues que a pesar de las claras insuficiencias que para el ámbito nacionalista tiene, sobre todo por lo que supone de zonificación de Navarra, ha sido la gran palanca que ha hecho posible la situación actual. La gran palanca que ha hecho posible la situación actual. Es decir, lo que en estos momentos existe diríamos, de situación del euskera en la comunidad, que yo creo que fundamentalmente y por encima de todo tiene más avances en materia educativa, más que en otros ámbitos, realmente lo ha hecho posible la ley, con cosas que ahora nos parecen normales, pero que entonces eran sorprendentes. Pongo un caso. Alfredo Pedro Rubalcaba y yo firmamos un acuerdo que levantó lonchas en el Ministerio, y es el siguiente. Una vez definidas por la ley las zonas vascoparlantes, las zonas mixtas y la zona no vascófona, era obligado que en las zonas vascoparlantes hubiera determinadas plazas en euskera. Pero nosotros no teníamos competencias. Las competencias todavía las tenían, mejor dicho, teníamos competencias, pero no habíamos recibido las transferencias en materia educativa. Y nosotros, concretamente, yo me acuerdo que fui a pactar con Alfredo de Rubalcaba, entonces responsable de educación,
un acuerdo mediante el cual el Ministerio venía obligado a sacar las plazas en euskera y a pagarlas, porque la competencia de Navarra decía que en Zumbilla, o en Leiza, o en Vera de Bidasoa, la enseñanza tenía que ser en euskera. Esas y otras cosas, el desarrollo normativo de la ley, es lo que se hizo en la siguiente legislatura, entre el año 87 y el año 91, que es hasta el que yo fui consejero, porque fui en esta primera y en esta segunda legislatura. Estos fueron los años en los que el desarrollo de la ley hizo también que se avanzara en lo que fue la normalización legal de las ikastolas existentes. Las ikastolas se legalizaron, recibieron las ayudas correspondientes como un centro concertado que eran, de la misma forma que podían ser los centros concertados en castellano, y se avanzó bastante, sobre todo en aquellas grandes ikastolas que reunían los requisitos. Mi presencia fue constante en los nafarro-aragonés, yo creo que, en fin, desde entonces creo que he faltado pocos. Mi presencia fue constante en el primer nafarro-aragonés que se celebró en Estella, lo recuerdo perfectamente con un recorrido que subía esta larga cuesta que está detrás del instituto, me acuerdo perfectamente todavía, con una cierta dificultad, dando la vuelta, concretamente, no recuerdo exactamente qué año, en años sucesivos. Lo que pasa es que la ikastola de Estella es verdad que no planteó especiales dificultades, sino las derivadas de la necesidad de acomodar sus instalaciones justamente para hacer posible la legalización que, por otra parte, el número de alumnos y el número de profesores le permitían, ¿no? Y en ese sentido, los nafarro-aragonés y las ayudas correspondientes provenientes del gobierno hicieron, bueno, pues lo que estamos viendo ahora, es decir, del viejo convento de los Escolapios, con aquella primera fase concretamente tan antigua y tan penosa que había, una segunda fase que es la que tenemos enfrente ahora y una tercera fase que es remodelar las antiguas instalaciones hasta convertirlas en lo que en estos momentos tenéis. Más dificultoso resultó todo lo relacionado con aquellas ikastolas pequeñitas que, por no llamarlas ilegales, nosotros las llamábamos alegales, es decir, no eran ni una cosa ni la otra, si es que se puede ser alegal, porque, en fin, las cosas o son legales o no son legales, pero les llamábamos alegales para no plantearnos especiales dificultades, para que la propia administración acepte. Diríamos que hay objetos volantes no identificados en el contexto de la administración, tampoco lo podía manifestar explícitamente, y por eso hablábamos de alegalidad. El proceso de la legalización con ayudas extraordinarias a estas ikastolas ha sido muy posterior. Ha sido un proceso que se ha desarrollado entre el año 2000 y el año 2010, ¿no? Y que ha hecho fundamentalmente justicia, diríamos, a determinadas ikastolas de la zona novascófona, pues pongo por caso la ikastola Arguía de Tudela, de Fontellas, o la ikastola de Lodosa, o la ikastola de Viana, de Erenchun, o la ikastola de Lumbier, en fin, las que tenían más dificultades. Y algunas otras, sobre todo las de la Sacana, etcétera, que por estar en cada sitio, en cada municipio, realmente no reunían los requisitos para poder ser concretamente legalizadas en cada uno de ellos, e hicimos la ficción de que todas ellas formaban parte de un ente mayor, el ámbito en torno a Irurzun, el ámbito en torno a Lesaca, el ámbito en torno a Vera, etcétera, y allí realmente poder ir poco a poco normalizando esta situación. Yo no quiero tampoco dejar de desconocer que en este trayecto ha habido muchas discrepancias entre nuestras posiciones, las posiciones que yo puedo representar, las del Partido Socialista. Diríamos que no tenía por misión la euskaldunización del territorio, sino que el objetivo era que quien quisiera estudiar en euskera tuviera la posibilidad de hacerlo. Que eso en el ámbito de la zona vascófona nunca ha planteado problemas, que no ha planteado problemas en el ámbito de la zona mixta,
y que ha planteado más problemas en el ámbito de la zona novascófona, algunos de los cuales probablemente están todavía sin resolver. Porque lo que sí se ha demostrado en los últimos años, y con esto termino esta primera parte de la intervención, es que la ley del euskera permite ser interpretada de formas sustancialmente distintas. La mejor prueba es que en época Agui se interpretó de una forma mucho más flexible, estando José María Rodríguez Ochoa al frente de la Dirección General de Política Lingüística, o estando Esteve Petrizán al mando de la Dirección General de Política Lingüística con nosotros en el segundo gobierno, y la ley del euskera se puede interpretar de forma mucho más estricta, que es lo que ha sucedido en los últimos años del gobierno de UPN, ¿no? Pero sorprendentemente, hace 3 años, con el gobierno de Pérez Nievas, es decir, con el gobierno de UPN-CDN y estando Pérez Nievas en la Consejería de Educación, con la misma ley, la enseñanza en euskera, que en teoría parecía que no era posible, ha dado un salto a la zona novascófona, porque en el entorno de Pamplona, en la zona de Noain, realmente se han abierto líneas en euskera en la zona novascófona sin que nadie se haya alargado las vestiduras. Por lo tanto, caben interpretaciones distintas en esta ley. Y yo no sé qué nos deparará el futuro. Ha habido ahora una pequeña modificación, diríamos, normalizar algo que era bastante peculiar, y es que en el entorno de la cuenca los pisos de una calle formaban parte de la zona mixta y los pisos de la otra calle, de la misma calle pero en el otro lado, formaban parte de la zona novascófona, y eso planteaba dificultades adicionales. Entonces, lo que hemos procurado es normalizar el mapa de tal forma que los municipios en torno, concretamente a Pamplona, que lo han deseado los plenos de los ayuntamientos, hayan podido pasar concretamente a la zona mixta para, diríamos, insisto, normalizar la situación. Han quedado algunas cuestiones pendientes, algunos municipios de fuera de esa zona, recuerdo Izirauqui o Mañeru, o algunos más que deseaban formar parte de la zona mixta y que inicialmente no se les ha permitido. Por lo tanto, quiero decir que ahí hay un proceso que evidentemente, bueno, pues, está en marcha, pero claro, es verdad que a nosotros nos parece que han pasado muchísimos años, y es verdad que han pasado algunos, 25, pero lo que he hecho ha sido una valoración un poquito general, ¿no? Una valoración que termino diciendo que a mí me parece claramente positiva, aunque reconozco que para los sectores nacionalistas ha sido claramente insuficiente cuando te lo dicen delante de una cámara. Cuando estás un poco más en confianza, dices, no, se ha podido hacer cosas, Bueno, esto es lo de la botella medio llena y medio vacía. Yo me veo obligado a hablar en todo caso de la botella medio llena, porque sinceramente creo que es así, pero entiendo también que se plantee la botella desde la otra perspectiva. Bueno, yo creo que ese cambio fue previo al momento del que hemos hablado. Es decir, cuando yo llegué, el primer contacto que yo tuve con el Partido Socialista se desarrolló en el bar Che de Estella. Entonces las cosas probablemente no eran tan complicadas como ahora, porque evidentemente entonces todo se improvisó en buena parte de los partidos. Y voy a contar cómo fue mi fichaje para que os hagáis una idea de cómo era la situación. Yo recibí una llamada de Víctor Manuel Arbeloa, concretamente, que entonces era uno de los políticos más conocidos, había sido nada menos que párroco en la iglesia de San Juan de Estella, después inició un proceso de secularización, tuvo una gran importancia aquí en ese momento político en Estella, una gran influencia, y se convirtió en una de las referencias del periodo de la transición. Se presentó por el Frente Navarro Independiente, pensando que los partidos no iban a tener
éxito en una tierra como la nuestra, donde realmente no habíamos conocido prácticamente un partido serio más que el carlista, serio me refiero con estructura orgánica, y por lo tanto esa experiencia resultó fallida y concretamente en el año 79 se presentó en las listas del Partido Socialista. Y me llamó, me dice, oye, ¿te importa bajar al Che? Yo bajé y lo saludé, era la primera vez que nos veíamos y es cuando me ofreció formar parte de la lista. He de confesar que yo no había pensado en semejante cosa jamás. Pero bueno, joven, impetuoso, un poco hiperactivo que soy y estas cosas, pues dije, bueno, pues vale, pues solo le puse una condición, y que lo diga en este ambiente a lo mejor puede resultar una temeridad, pero en fin, me lo estoy tomando sencillamente como el historiador que habla de un periodo que vivió. Yo puse como condición que si realmente en esa legislatura yo era elegido y en el Parlamento de Navarra se tuviera que decidir la integración de Navarra en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi, mi voto iba a ser que no. Fue la única condición que yo puse, que mi voto sería que no. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ya en ese momento el Partido Socialista de Euskadi, Federación Navarra, empezaba a vivir internamente, en Euskadi era la salida más razonable a la situación política que vivíamos, o que había la posibilidad de plantear una salida concretamente como Navarra, exclusivamente sin las otras tres provincias. El Partido Socialista venía de la tesis anterior, venía de la cultura anterior, porque no olvidemos la referencia antifranquista por antonomasia en aquella época en toda España era Euskadi, y porque los nacionalistas y los socialistas habían tenido una estrecha relación de colaboración en la República y habían formado parte del gobierno en el exilio, el gobierno vasco en el exilio. Por lo tanto, se venía de esa tradición. Pero nosotros percibíamos, sobre todo los que vivíamos en la zona más sur de Navarra, que es donde el Partido Socialista empezaba a tener fuerza, que esa tesis no era la mayoritaria. Y en consecuencia fue progresivamente ganando enteros la tesis de que el Partido Socialista de Navarra debía separarse del Partido Socialista de Euskadi, formar dos federaciones independientes, y con cierto dolor por parte de nuestros compañeros de Euskadi, efectivamente esto se hizo en un congreso que se celebró en el año 82. Sí, en nuestro partido siempre ha habido, digamos, nuestro partido es un partido muy plural desde ese punto de vista, en el que han convivido sensibilidades distintas. Hay gente más vasquista, entendido tal como lo entendemos hoy, y gente más navarrista, para entender también en el sentido que lo entendemos hoy, y han convivido también un sector, diríamos, procedente o vinculado al movimiento cristiano, en el que, por ejemplo, me sitúo yo, o un sector muy tradicional y históricamente anticlerical. Convivimos todos, con una cierta dificultad, pero ahí estamos. Es decir, por lo tanto, no me parece que en esta cuestión eso haya sido determinante. Y en cuanto no, simplemente decirte que sí que es cierto que la posición, diríamos, en torno a la ley del euskera, es una posición que hoy y en los últimos 25 años ha gozado de un cierto consenso mayoritario en nuestro partido. Aunque es verdad que en nuestro partido hay quienes creen que se puede llegar un poquito más, y quienes creen que ya vale, que esta es la situación diríamos, razonable. Pero, insisto, es cuestión de interpretación, y también es cuestión, hay que decirlo con claridad, de coyuntura política. Es decir, en una coyuntura política donde efectivamente haya una mayor presión, haya un mayor apoyo, haya unos mayores compromisos, es obvio que se avanza más que no habiendo compromisos. Eso es obvio. Yo siempre les digo, esto ya
mi experiencia. Les digo siempre a los buenos amigos nacionalistas que evidentemente he tenido y espero que tendré, y ahora en el Parlamento pues, con el grupo de Navai, obviamente teniendo presente que el Parlamento de Navarra somos 50, al final es que hacemos amistades personales, porque estamos muchas horas juntos, ¿no? Y siempre les digo que efectivamente ellos son perfectamente conscientes que es mucho mejor, ha sido tradicionalmente mucho mejor, diríamos, llegar a no acuerdos con el PSOE en esta materia que llegar a acuerdos con UPN en esta materia. ¿Por qué? Pues porque nosotros ocupamos una posición de centralidad política que efectivamente nos permite un diálogo más fluido con este mundo nacionalista que el que puede representar concretamente UPN. Pero en fin, esto ya es entrar. Sí, para el ámbito de Estella no lo tengo tan claro. Ahora no lo recuerdo tan claro, pero sí que efectivamente, entre otras cosas porque no hay que olvidar que una parte de Euskadi y Euskara se integró en nuestro partido. En nuestro partido hay un sector al que tradicionalmente se les han llamado los euskadicos, que efectivamente, hombre, han tenido siempre una sensibilidad, diríamos, más proclive a lo vasco, por decirlo de alguna forma, en términos que se entiendan. Y efectivamente yo tengo compañeros que han mostrado mayor sensibilidad. José Luis Castejón es un ejemplo. Una persona que proviniendo de la UGT y viviendo intensamente, porque ha sido una de las referencias del socialismo en nuestra zona, pues efectivamente sus chavales, María y su chico, pues no me acuerdo cómo... Josu, así. Pues han estudiado los dos aquí y, en fin, él ha tenido siempre una estrecha relación. Todavía recuerdo, como si lo estuviera viendo ahora, a José Luis, pocas semanas antes de morir, cuando ya estaba retirado, ya muy enfermo, asistir a uno de los últimos actos que celebró la Ikastola. No recuerdo exactamente con qué motivo, no sé si era una Farrobañués, era un aniversario o era la puesta en marcha de una de las fases pero lo recuerdo perfectamente asistiendo, ya insisto, en los últimos tiempos, a José Luis, que se tuvo que marchar porque evidentemente los pocos minutos que estuvo fueron para él de un gran esfuerzo, pero también de una gran solidaridad en la medida en que él quiso manifestar un poco esa aspiración que tú estás señalando. No es el único, pero así como para otros ámbitos de Navarra están viniendo personas con nombres y apellidos, en el caso de Estella no recuerdo concretamente ahora personas concretas que te pueda señalar. Yo lo he vivido con una cierta cercanía, entre otras cosas porque bueno, yo estaba de responsable de un centro educativo público que tuvo como aspiración dotarse de todos los modelos lingüísticos y por lo tanto podía haberse visto como una especie de competidor, pongo por caso, ¿no? Bueno, en el tiempo sin duda la Ikastola jugó el papel que jugó y fue no solamente la punta de lanza sino la locomotora que hizo posible la presencia normalizada del euskera en Tierra Estella, en este caso en Estella. Siempre tuvimos claro, yo nunca tuve dudas, de que la zona mixta planteaba algunas dificultades, porque la zona mixta, como sabéis, no tiene una estricta continuidad geográfica, pero había algunos sitios que resultaban muy simbólicos. Y encima se puso encima de la mesa enseguida, en cuanto empezamos a hablar de estos temas, Estella. Porque Villacuerta no es zona mixta, y Cirauqui tampoco, y algunos municipios del entorno tampoco, pero Estella sí. ¿Por qué? Bueno, porque yo era perfectamente consciente, perdonad que, en fin, que en este caso personalice, porque éramos perfectamente conscientes que, hombre, que Estella no era solo la ciudad, representaba algo más, bueno, vínculos históricos con la lengua, la patria de Manuel de Irujo,
unas referencias históricas indudables en el devenir concretamente del euskera, y que de alguna forma, bueno, era un enclave donde podría reunirse los que en este entorno, no diré ya de la Merindad, pero en este entorno de la comarca, realmente tuvieran interés en poder aprender la lengua. De ahí que no hubo nunca, en ese sentido, dudas de realmente su pertenencia a la zona mixta, y en consecuencia lo que eso, y no era poco, facilitaba también a los efectos de ayudas, subvenciones, normativas, etcétera, para constituir un centro. Entre otras cosas, además, porque yo eso sí que debo decirlo, porque lo he vivido personalmente, yo siempre, como docente en el instituto, en mi primera etapa y en mi segunda etapa, desde el año 96 hasta el año 2007, yo he estado 10 años, y por lo tanto a mí me han llegado muchos alumnos de aquí al bachillerato, concretamente del instituto. Pero no solamente con mi condición de docente, sino en mi condición de responsable educativo, yo he tenido siempre una excelente relación con los equipos directivos, con la cooperativa, concretamente de los padres, y he tenido siempre una magnífica referencia del modelo educativo utilizado. Ejemplo de la introducción de buenas pedagogías, de buenas prácticas, ¿no?, en esta materia. Y realmente yo debo de decir que no me parecen desacertadas, sino me parecen muy justificadas algunos de los logros que ha tenido, con Josu y antes de Josu, por citar concretamente el último director, ¿no? Bueno, avala la buena línea y la buena trayectoria del centro. Probablemente el hecho de que sea cooperativa también ayuda a que realmente el entorno, digamos, la integración entre el centro y el entorno sea mayor que, vamos a decir, que en un sistema convencional público o en un sistema convencional concertado, ¿no? Y probablemente también eso ha hecho que el centro tenga una clara línea de actuación que a mí me parece muy positiva y que le hace estar en muy buen lugar en cualquiera de los ratios que en estos momentos se plantean, o en cualquiera de las reflexiones que se hacen sobre modelos educativos y sobre innovaciones educativas. Está clarísimo. Es decir, la Ikastola tiene, en mi opinión, diríamos, 2 o 3 ventajas adicionales para hacer visible y perceptible esta situación. Está en un magnífico lugar ubicado, que no es poco. Este asunto ya lo viví en su momento, cuando se habló de la posibilidad de qué hacer con el Colegio de los Escolapios. Bueno, pues efectivamente había más de un novio, porque el sitio es ideal, está en el cogollito de la ciudad, y por lo tanto, obviamente, es estar presente en el centro, con todo lo que tiene. Claro, una ciudad contra más pequeña significa que la distancia al extrarradio es grande, a pesar de que sea escasa en metros. Es decir, el instituto está alejado a pesar de que está a 300 metros. Y el Puy está alejado a pesar de que también está a 300 metros. Entonces, esa es una primera situación que diríamos de emplazamiento que es ideal. Segunda, bueno, ese emplazamiento ideal se percibe físicamente, porque aquí esta es zona de paso. Y por lo tanto no es lo mismo un centro educativo que no se ve que un centro educativo que se ve. Si además tiene estos colores azules tan vistosos que no hacen a nadie pasar indiferente por el edificio. ¿Eso qué es? Bueno, pues eso es un centro educativo. Segundo, el modelo. El modelo es un modelo que implica mucho más a los padres que los centros convencionales, donde una de las grandes asignaturas pendientes que no acabamos de resolver es la participación de los padres en la educación de nuestros hijos, porque aunque estamos convencidos de que efectivamente es muy importante, de hecho lo que sucede es que los padres tienden a dejar en el centro educativo lo que tal vez debía ser en buena parte suyo. Y por lo tanto, la presencia en forma de cooperativa de los padres hace que esto también se perciba con más claridad. Y hay una tercera cuestión a la que tú hacías referencia.
Bueno, la ikastola tiene como una de sus señas de identidad hacerse presente en la vida de la ciudad. Pues desde Sant'Águeda el día 5 de febrero, pasando por los carnavales poco después, siguiendo por las actividades que tienen que ver con el folclore y la cultura vasca, que también lógicamente en esta ikastola han tenido su importancia, y todo eso, que duda cabe, hace que la ikastola no tenga una estricta función educativa en el estricto sentido de su palabra, sino que se haya convertido en un foco de irradiación cultural de esta cultura vasca, que obviamente también hay que tener en cuenta. Es verdad que ahora, cuando en los últimos años yo he estado de docente en el instituto y hemos ido viendo progresivamente cómo tanto el colegio público como el centro de bachillerato iba incorporando sus modelos DES, y los niños que estudiaban en euskera iban progresivamente aumentando en número, hemos visto también que ese espíritu también se trasladaba al otro sitio, ¿no? Pero, bueno, esto está probablemente en el ADN de vuestro modelo, mientras que no estaba tan claro en el ADN del otro modelo, que responde a otros parámetros. Eso sin entrar en la calidad educativa impartida en un sitio o en otro, que es cosa sustancialmente distinta. Estoy hablando ya un poco del impacto que la ikastola pueda tener en el mundo social y cultural de la zona, ¿no? Y bueno, en el caso de esto ya me parece bastante evidente. Bueno, yo la impresión que tengo es que es una digamos, una marca de la casa, es decir, que es bastante generalizado. Lo que pasa es que es verdad que hay ikastolas que están, digamos, mejor ubicadas y mejor contextualizadas en su entorno, y hay otras que lo están menos. Pero la impresión que yo las conozco en general bastante bien, es decir, las he visitado casi todas en mis tiempos o bien de director provincial o bien de consejero, ¿no? Y en ese sentido lo que pasa, claro, que es mucho mayor el impacto que se puede producir aquí que el impacto que puede producir Jaso o San Fermín en Pamplona, eso es evidente, ¿eh? E incluso mayor que el impacto que pueda producir Epa de Ciganda en Villapón, en Burlada. Quiero decir que en ese sentido, bueno, hay centros donde por sus características la ikastola impacta más, y en ese sentido me parece que este ya es un ejemplo bien representativo, ¿no? Pero me parece que es una situación bastante generalizada. Yo espero no ser sectario, pero evidentemente yo no puedo ser neutral. Yo no soy nacionalista, y por lo tanto realmente eso también puede marcar un poquito la situación, ¿no? Es decir, yo creo que las ikastolas no han conseguido, no sé si han querido, pero no han conseguido diferenciar con claridad ikastola de nacionalismo, de tal forma que a los ojos de la ciudadanía están identificados. Otra cosa es que dentro del nacionalismo los haya de mucho tipo y condición, y de eso evidentemente tengo pruebas inequívocas desde las posiciones, vamos a decir, más de derechas hasta más la extrema izquierda, y efectivamente todas conviven bajo el paraguas general del nacionalismo. Eso es evidente. Segundo, una segunda insuficiencia, diríamos, desde mi punto de vista. En esta ciudadanía, en esta Navarra nuestra, que es por definición plural y que o cabemos todos o no cabe nadie, debemos hacer un esfuerzo mutuo de integración. Y a veces yo tengo la sensación de que hay algunos ámbitos que no están demasiado incómodos en su situación un poco de cotos cerrados. Es decir, que bueno, esta situación un poco como de incomprendidos, como de aquí estamos, en fin, nadie nos hace caso y tal, no sé si es verdad, pero a algunos esta situación no les disgusta mucho, porque les permite determinadas posiciones relativamente cómodas.
como nos dejan así, pues así somos. Y tercero, y me parece importante, no deja en el mundo absolutamente, radicalmente cambiante en el que hemos vivido en los últimos 20 años, en que yo he conocido a un instituto rural, el de Estella, una balsa de aceite, donde, en fin, no había absolutamente nadie que desentonara ni desde el punto de vista de la raza, ni de la religión, ni de las costumbres. Hemos pasado a una sociedad multicultural que está perfectísimamente reflejada en nuestro Instituto de Estella, que tiene 27 nacionalidades distintas entre sus alumnos. Esto no se da aquí. Aquí, si se me permite expresarlo con frase que se me entienda bien, a estos efectos, este es un centro de élite, porque no mezcla concretamente a los alumnos. En fin, yo oigo a los representantes de la Federación de Icastolas con mucha frecuencia decir que hacen esfuerzos al respecto y que les gustaría que esto fuera así. Bueno, les acompaña, obviamente, vamos a decir que la suerte en el empeño, porque aunque hacen ese gran esfuerzo, no se nota, porque no hay alumnos de otras nacionalidades, sobre todo nacionalidades con dificultades, entre otras cosas porque lógicamente la prioridad del que viene concretamente a Navarra, desde su contexto, no es aprender euskera, sino en todo caso es mejorar su enseñanza en castellano y tratar de conseguir los títulos correspondientes para, lamentablemente, más pronto que tarde, salir al mercado de trabajo. Y en consecuencia, obviamente, estos centros educativos, de facto, se han convertido en unos centros, entre comillas, de élite, en la medida en que realmente esto es así. Bueno, esto lo percibimos en el instituto también. Los grupos que tienen euskera como asignatura son grupos más selectos, entre comillas, que los grupos, diríamos, solo en castellano. ¿Por qué? Porque a esos grupos no pueden acceder alumnos de otras nacionalidades, que hay de todo, pero en general son alumnos que suelen tener unas dificultades adicionales. Como ves, algunos hay, algunas cosas hay. En fin, efectivamente ha tenido su importancia y ha dado lugar a muchos debates y a muchas reflexiones. En nuestro modelo educativo existen básicamente tres tipos de centros. Centros públicos, centros concertados y centros privados estrictamente no concertados. Los primeros están claros. Los segundos, en general, suelen ser los centros de ideología religiosa o vinculados a centros religiosos. Y los terceros, en Navarra no existen. No hay ningún centro en Navarra que sea estrictamente privado y que no reciba subvención. Ninguno. Desde hace muchos años ya. Porque nosotros y la Comunidad Autónoma Vasca hemos tenido tradicionalmente, hemos estado muy avanzados respecto al resto de España en estas materias y concretamente ha sido tradicional en nuestro entorno que la financiación de los centros lo sea desde los 3 a los 18 años, cosa que no existe en ningún sitio de España, más que solo el País Vasco y aquí. Desde los 3 a los 18. Normalmente ha sido tradicional en España de los 6 a los 16, pero el bachillerato no. Y aquí, por razones de que los gobiernos eran minoritarios, pues siempre el socio ponía como condición, yo te apoyo, pero a condición de que realmente haya financiación suplementaria. Cosa que al Partido Socialista, que en materia educativa ha sido en general muy rigorista, nos supuso grandísimo esfuerzo. A mí me supuso un gran esfuerzo el extender la financiación hasta los 18 años como único lugar de toda España, juntamente, insisto, con el País Vasco, que entonces no gobernaba el PSOE, por lo tanto éramos la única comunidad gobernada por el PSOE con financiación hasta los 18. Y claro, había un sector educativo que no acababa de encajar del todo, porque las ikastolas no han querido nunca ser, diríamos, conceptuadas como centros concertados convencionales, porque son cooperativas de padres. Y por una segunda razón, muy importante, porque, diríamos, la financiación de esos centros, mejor dicho, no la financiación, sino el coste de esos centros era un coste sensiblemente superior
al que tenían los centros concertados, entre otras cosas porque los convenios colectivos con los profesores también son superiores a la media de los centros concertados. En consecuencia, había una necesidad de financiación adicional que había que suplir de alguna manera. La LODE no permite teóricamente cobrar por una enseñanza que es obligatoria y gratuita. Pero en fin, todos sabemos cómo se desarrollan las cosas. Pues se desarrollan mediante otros procedimientos, que son el comedor, que son las actividades extraescolares, que son el transporte, etc. Pero en el caso de las ikastolas hizo especialmente complicada la operación porque a las ikastolas no se les pudo aplicar concretamente, estrictamente, el concierto, porque el concierto no llegaba para pagar justamente lo que era el costo real de estos centros tal como estaban funcionando. Y esto ha llegado casi hasta nuestros días, porque curiosamente para las ikastolas alegales de las que antes hemos hablado tuvieron un problema cuando se convirtieron en ikastolas legales, y es que recibieron menos dinero que el que recibían antes. Porque las ikastolas legales tenían una financiación complementaria vía presupuestos de Navarra durante unos años transitorios hasta normalizar la situación, que efectivamente hizo que no les interesaba pasar al nuevo estado, diríamos, de legalidad, porque eso suponía para ellas disminuir la financiación que procedía de las arcas públicas, para entendernos. Y hoy sigue siendo un problemilla que está todavía sin resolver de todo, precisamente por eso, porque los convenios colectivos que ha tenido el sector tradicionalmente han sido convenios que han ido por delante del sector convencional educativo concertado, en línea con lo que sucede también en el País Vasco, que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y ahí estamos, tratando de solventar este asunto pues con derramas extraordinarias, ayudas adicionales, aportaciones de los padres, etc. Nuestra zona ha sido una zona en la que históricamente el campo, que era lo habitual, hablaba concretamente el vascuence, el euskera. Estella es una población que nace concretamente como lugar de paso para ayudar a los peregrinos. Y por tanto, los que viven aquí por mandato imperativo del rey no pueden ser concretamente los habitantes del campo, los habitantes de los alrededores, es decir, los navarros, los que hablan euskera. Esa es la lengua navarrorum, pero navarrorum significa habitantes del entorno, del campo. ¿Me explico? En el contexto de Irache. Sino que los de Estella hablan otras lenguas distintas, hablan el occitano, porque todos proceden concretamente de la parte sur del Pirineo, vamos, de la zona francesa. Y por tanto, esa es la lengua ordinaria de los que viven en Estella en los siglos XI, XII y XIII, y a esa se suma concretamente el hebreo hablado por la población judía, y se suma también concretamente el latín no hablado, pero sí escrito, concretamente por los clérigos y por las personas, diríamos, cultas de la administración. Esto es lo que se refleja en los documentos de San Pedro y de San Miguel y de San Juan. El archivo de esas tres parroquias concretamente recoge estos tres idiomas. Recoge normalmente el occitano, que es el lenguaje de los mercaderes. Recoge concretamente, solo en algunas ocasiones, el hebreo, y recoge el latín como la lengua, y el romance, que ya es la lengua de la administración. Porque Teobaldo II les dice concretamente a las Cortes que los documentos se redactarán in idiomate navarre terre, es decir, no en euskera, sino en el romance navarro, que en estos momentos era ya una realidad. Pero el campo en esta zona habla euskera. Solo muy posteriormente, a partir del 16 hasta el 16, se recoge en la documentación normalmente de
del archivo diocesano que los párrocos de la localidad, diríamos, veían como conveniente el que realmente supieran euskera para poder atender a sus feligreses en Estella, pero sobre todo en el entorno, en los municipios, ¿no? Y es posteriormente, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando se va perdiendo y cuando el euskera va subiendo la línea hasta situarse, diríamos, en el entorno de la cuenca de Pamplona, que es donde está prácticamente desde, bueno, los mapas de Napoleón Bonaparte, Luis Luciano Bonaparte, en el siglo XIX. Por lo tanto, la lengua navarro de la que hablan los documentos de Irache se refiere a la lengua de las gentes del entorno de Estella, que hablaban ese euskera. Porque para algunos, esta es una cosa discutida, pero Navarra puede ser un topónimo que sea la confluencia de Nava-Erri, el pueblo del arado, es decir, el pueblo de los campesinos. No hay que olvidar que el reino de Pamplona se llama de Pamplona, concretamente, hasta el reinado de Sancho el Sabio, y que es precisamente Sancho el Sabio un rey fundamental para el reino de Navarra a mediados del siglo XII, cuando decide cambiar el topónimo de Pamplona por el topónimo de Navarra. Es decir, ya no es solamente el rey de los señores pamploneses, sino pretende ser el rey de todos sus súbditos, que a partir de ahora recibe el nombre del territorio, no el nombre de la capital. Pero bueno, esto es un poco lejos de... Pero en fin, de ahí viene esa expresión atribuida, vamos, de la que tanto se habla, que es esa lengua navarra, un documento de Irache de, no sé si de los siglos XI o XII. Yo lo que creo es, sinceramente, lamentablemente uno va, bueno, no sé, lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, uno va cumpliendo años y estos años en los que estamos empiezo a celebrar el 25 aniversario de casi todo. Es decir, el 25 aniversario de la creación de la universidad, el 25 aniversario de la ley del euskera, el 25 aniversario de la asunción de las transferencias y de bastantes cosas más. Yo sí puedo decir una cosa, y es que en los 7 años que yo fui consejero me tocó hacer de todo, y me tocó pasar momentos buenos, malos y regulares. Pero yo estoy especialmente satisfecho de dos cosas. Uno, el que más de todo, de haber sido, en fin, permitidme un poco la inmodestia, haber sido uno de los impulsores definitivos de la Universidad Pública de Navarra. Me parece que es el acontecimiento en la vida de Navarra, no solamente educativa, sino social y cultural, uno de los acontecimientos claves de la segunda mitad del siglo XX. No tengo ninguna duda, porque además al asunto le dediqué mi tesis doctoral y estuve durante 3 años estudiando detenidamente el proceso. Y una segunda cosa de la que me siento muy satisfecho es, diríamos, de haber ayudado a que la convivencia entre las dos comunidades lingüísticas fuera mucho mejor, no diré perfecta, que fuera mucho mejor a partir del 86 que durante la etapa anterior. Porque el balance que pese a todo yo hago de la ley es un balance bueno, en la medida en que se hizo una obra de orfebrería. Es decir, no se pudo llegar más, pero no se quiso llegar menos, y tuvimos todo tipo de presiones. He contado solo algunas, pero voy a contar alguna más, de las presiones habidas para que esta ley no saliera. Y salió con los estrictos votos necesarios, es decir, si hubiéramos tenido uno menos no hubiera salido. Se necesitaban 26 y teníamos 25 hasta el día anterior. Y el último se consiguió, no diré cómo, el último se consiguió como se pudo. Es decir, prueba inequívoca de que se hizo un grandísimo esfuerzo, pero hay que ver el contexto político del momento. El contexto político del momento. Recordemos a los meros efectos, que Jaime Ignacio del Burgo, convertido después, y Pejeraute, que ha sido después para el mundo de las Icastolas una especie de... fue uno de los que posibilitó la ley. Y UPN no la votó a favor.
Por lo tanto, en un espacio político muy fragmentado, se hizo lo que se pudo, pero se consiguió. Y a mí me parece que realmente hay que poner en valor ese hecho, porque probablemente lo cómodo por parte de unos y de otros hubiera sido, oye, no es posible, para otro momento. Pero en el siguiente momento nos hubiéramos tenido que enfrentar exactamente a la misma situación. A la misma situación, porque para suerte o para desgracia nuestra, lo que sí es cierto es que en 25 años los bloques políticos no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos, con otros nombres, pero siguen siendo los mismos. El bloque conservador, o de derechas, si queréis navarrista, para entenderlos mejor, el bloque, vamos a decir, de izquierdas, también, si queréis, de ámbitos más o menos navarristas, y el bloque nacionalista. Y me temo que en estas elecciones, curiosamente, con estas rupturas que se han producido, nos estamos acercando muchísimo al modelo del 79. Es decir, que después de, yo no sé si es verdad eso que decía Heráclito de Pantarrey, es decir, de que todo pasa, pero que todo a la vez luego al final se convierte en un círculo, pero la sensación que uno tiene es que, pese a todo, hay una pena. Sí. No, entonces estaba en un partido que se llamaba, era una coalición en la que estaban los liberales, los que después iban a ser PPs y toda esta colección. ¿Y Pejenaute estaba ahí también? No, Pejenaute se había extinguido de UCD y formaba un partido que se llamaba Moderado. El grupo Moderado, que eran 4. Ahí sí que me pierdo yo. El grupo Moderado eran 4. Fue una escisión de UCD. Sí. Pero bueno, a mí eso, al final, bueno, cuando uno valora y tal, porque es verdad que en educación lo más difícil de todo es de lo que nunca se habla, la gestión del día a día. Eso es lo más difícil de todo. Pero como eso no pasa en los libros de historia, pasan los grandes hitos, ¿no? Y yo, sinceramente, si tuviera que subrayar dos, yo, insisto, yo subrayaría la creación de la universidad y el proceso que permitió, diríamos, una convivencia lingüística, bueno, más o menos razonable en función de unos u otros. La primera vez que yo fui, esto a título anecdótico también, la primera vez que yo fui a... Claro, no os podéis hacer una idea de lo que era concretamente en el contexto del Ministerio de Educación esta situación en el año 82, cuando yo accedí a la dirección provincial. La primera vez que yo fui a hablar con el subsecretario, que se llamaba Pepe Torreblanca, de este asunto, del mundo de las icastolas, me dice el subsecretario del Ministerio, oiga, pero a usted lo hemos puesto para arreglar los problemas de educación, no para que nos traiga el nacionalismo a nuestro país. Me dijo el subsecretario. Y le dije, hombre, ustedes se supone que me han puesto para arreglar los problemas que tengo en Navarra. Y hoy el más grave de todos es esto. Mira, esta es una cosa que no os la he dicho, pero que sí creo que es muy importante. Los navarros preguntados en el año 86, 85, 88, ¿cuáles son los principales problemas que tienen ustedes? Uno de los que aparecía siempre entre los 10 primeros era el euskera. Hoy está ni entre los 20 primeros ni entre los 30. Aparece como preocupación y problema para entre el 3 y el 5%. Muy curioso. Lo cual demuestra que efectivamente un cambio importante se ha producido. Entonces era uno de los importantes. Y claro, yo me fui con las estadísticas ahí al ministerio. Mire, esto es lo que dicen los navarros respecto a sus preocupaciones. Entonces, en fin, si usted me ha puesto a mí aquí, y además yo soy independiente, pues, bueno, me permitía un cierto mayor margen de maniobra, ¿no? Porque, oye, que no me aceptaban, pues me marchaba y ya está.